Hola, vamos a hacer este circuito que me lo acaban de acercar, puesto en Ingeniería Informática, y dice lo siguiente. Para el circuito de la figura se representa la tensión de entrada en la pantalla del osciloscopio. La tensión de entrada es el voltaje que hay entre este punto y masa, y se representa, como vemos, la onda sinusoidal en la pantalla del osciloscopio. Dice, calcule la tensión de salida, V0, que es esta tensión respecto a masa, para el eje de ordenadas. La escala es de 1 volt por división, es decir, en este eje tenemos 1 volt por división y para el eje de abscissa de los tiempos tenemos 2 milisegundos por cada división. Entonces, a veces cuando vemos los circuitos de esta forma, nos quedamos un poquito perdidos, ¿no? Porque estamos acostumbrados a verlos de otra forma. Pues vamos a hacerlo de la forma en la cual estamos acostumbrados, que es ver la fuente de tensión alterna así, y luego esto cerramos el circuito de esta forma. Y ahí tenemos nuestro circuito. Más sencillo. Entonces, cuando nos hablan de voltaje de entrada, nos hablan del voltaje V sub I, que es el que tenemos aquí, esta fuente de tensión alterna que se representa en la gráfica, que hay en la fuente, en el alternador, ¿no? Y luego, el voltaje de salida es el voltaje entre este punto y este, que en definitiva es el voltaje que hay entre extremos de la resistencia. Por lo tanto, si nosotros queremos saber el voltaje de salida, el V sub 0, simplemente por la ley de Ohm haremos la R por la intensidad. Lo que pasa es que la intensidad no la sabemos. Entonces tenemos que averiguar esa intensidad. Hemos hecho el eje del tiempo y hemos puesto la unidad milisegundo y aquí en este eje hemos puesto el voltaje de entrada en volt. Entonces vamos a intentar ver cuál es la función que describe el voltaje de entrada para poder nosotros tener la función que describe el voltaje de salida. Entonces, para un ciclo completo, que esto sabemos que sería el período, vamos a ver cuántos cuadraditos tenemos en el eje del tiempo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos o 5 divisiones. Entonces, el tiempo de un periodo sería 5 divisiones, por lo que vale cada división, que dice que vale 2 milisegundos por división. Simplificamos las divisiones y entonces nos da 10 milisegundos. Ese sería el período. El período corresponde a una colección completa de valores positivos y negativos, en este caso de la FEM de entrada, porque luego esto se vuelve a repetir el ciclo. Con el período podemos calcular omega, la pulsación o frecuencia angular de la corriente alterna o de la FEM alterna, que es 2 por pi dividido el período. Entonces, eso nos daría 2 por pi dividido 10 por 10 a la menos 3 segundos. Y el resultado nos da 628 radianes por segundo, o lo que es lo mismo, 628 segundos a la menos 1. Otra cosa, en este eje tenemos el voltaje de entrada. Entonces, tenemos 1, 2, 3 divisiones y cada división, según la escala, es de 1 volt. 1 volt por división. Así que 3 divisiones corresponden a un voltaje de entrada de 3 volts. Por tanto, nosotros podemos escribir el voltaje de entrada en función del tiempo de la siguiente forma. La amplitud de ese voltaje, o sea, el voltaje máximo, que es 3, sería 3 por seno, porque eso es una función sinusoidal, por seno de omega, que son 628 por t, volts. Fíjense una cosa, si el tiempo vale 0, el voltaje de entrada es 0. Entonces, si pongo 0 acá, seno de 0 es 0, por 3, 0, el voltaje es 0. O sea que esta función describe perfectamente lo que le pasa al voltaje de entrada. Muy bien, como dijimos antes, vamos a tener una corriente, por aquí una I de t que varía con el tiempo, y nosotros podemos calcularla, esa corriente. Pero para eso vamos a trabajar en forma compleja y vamos a tener que calcular
la reactancia capacitiva del capacitor, que será 1 sobre omega por C. Eso sería 1 sobre 628 por C, que vale 100 nanofaradios. Esto es 100 por 10 a la menos 9. Y eso nos dará 15,9 por 10 a la 3 ohm, que lo podemos expresar de esta forma en forma compleja. Como es un capacitor, pondremos menos J 15,9 por 10 a la 3 ohm. El voltaje, como no tiene ningún ángulo de fase inicial porque es 0, en t igual 0, nosotros podemos escribir que el voltaje máximo de la fuente simplemente vale 3 volts. Entonces ahora nosotros podemos calcular la impedancia total de este circuito, que simplemente vemos que está en serie este capacitor con la resistencia, o sea que podemos hallar la impedancia Z de este circuito muy fácilmente. He puesto el valor de XC que calculamos de la reactancia capacitiva y también la ecuación o función, mejor dicho, que habíamos llegado para el voltaje de entrada en función del tiempo. Vamos a ver cómo calculamos la impedancia de este circuito en serie. Entonces es muy sencilla. Simplemente tenemos que la impedancia Z es una resistencia de 1 kilo ohm, vamos a poner 1000 ohm, y le sumamos, o sea, menos J 15,9 por 10 a la 3 ohm, que es la impedancia que hay en el capacitor, la reactancia capacitiva. Muy bien, entonces con esto nosotros podemos calcular la corriente, la intensidad de la corriente, porque la intensidad de la corriente, vamos a hallar primero la intensidad máxima, la I sub 0, será el voltaje inicial máximo sobre la impedancia. Entonces, el voltaje de entrada, dijimos 3 volts, y la impedancia Z es lo que tenemos ahí. A lo mejor por comodidad podríamos poner 1000 como 1 por 10 a la 3 menos J por 15,9 por 10 a la 3. Eso es nuestra impedancia Z. Bien, lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre. Multiplicamos y dividimos por el conjugado del complejo del denominador, que será 1 por 10 a la 3 más J por 15,9 por 10 a la 3. Y arriba también 1 por 10 a la 3 más J por 15,9 por 10 a la 3. Muy bien, simplemente hacemos la distributiva y arriba nos queda 3 por 10 a la 3 más 3 por 15,9, eso nos dará 47,7 por 10 a la 3 J, y en el denominador va a ser muy sencillo, porque primero hacemos 1 por 10 a la 3 por 1 por 10 a la 3, esto nos estará dando, vamos a ponerlo aquí, 1 por 10 a la 6. Luego 1 por 10 a la 3 por más J será 1, vamos a poner J, 1 por 10 a la 3 por 15,9 por 10 a la 3, y luego hacemos este por este, que nos va a dar lo mismo que este, pero con signo negativo, es decir, menos J 15,9 por 10 a la 3 por 1 por 10 a la 3, y luego menos J por J. Cuidado, J por J es menos 1, J al cuadrado es menos 1. Con este menos me queda positivo, o sea que me queda 15,9 por 10 a la 3 por sí mismo, o sea que lo ponemos al cuadrado. Esto lo cancelamos y esto lo cancelamos. Así que en el denominador nos va a quedar 1 por 10 a la 6 más 15,9 por 10 a la 3 al cuadrado, por 10 a la 3 al cuadrado, y eso nos dará, esa operación nos da esto, luego haciendo las cuentas llegamos a este resultado. Entonces ese es el valor de la intensidad.
Entonces nosotros a partir de ahora podemos calcular el voltaje de salida V sub 0, que es el voltaje que tendremos en la resistencia. Entonces V sub 0, calculamos el voltaje máximo, que será R por I, la R es de 1 kiloohmio, 1 por 10 a la 3, multiplicado por la corriente, por la intensidad, que es 1,18 por 10 a la menos 5 más J por 18,8 por 10 a la menos 5. Estos son ohmio, estos son ampere, entonces eso me dará en volt. Entonces, el resultado será, he representado el voltaje aquí porque es un complejo, ¿verdad?, que tiene su parte real, su parte imaginaria, y entonces la hipotenusa de este triángulo será V sub 0. Es decir, que el módulo o el valor del voltaje de salida máximo lo calculamos por Pitágoras. Ya hice la operación, me dio este resultado, 0,022 volt. Y si queremos saber el ángulo, para poder escribir la ecuación de la función del voltaje de salida, aplicamos tangente. Tangente del ángulo es cateto opuesto sobre adyacente. Así que el ángulo será igual a arco tangente del cateto opuesto sobre el adyacente, y eso me dio un radián. Y por lo tanto ahora estamos en condiciones de escribir la función del voltaje de salida. Escrito el voltaje de salida en la forma módulo fase, aquí, aquí mejor ponemos simplemente voltaje de salida, ¿vale? Porque el valor máximo sería este que tenemos aquí, este sería el V sub 0. Entonces ya podemos escribir la ecuación. Una vez que llegamos a este resultado, el voltaje de salida en función del tiempo tendrá un valor máximo que es 0,022 volt por el seno de omega, que es 600,28 t, y le sumamos el desfasaje, es de 1 radián, volt, y con esto hemos terminado el ejercicio.